Buen día, es un maravilloso disfrute compartir con ustedes nuestro alimento diario. La nueva serie, Cristo, Poder de Dios y Sabiduría de Dios. Tomo 1, la vida del cuerpo. Semana 3, la vida del cuerpo, basada en Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Día martes, lectura bíblica. Lucas capítulo 10, versículos 30 al 35. Leer con oración. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La visión de la iglesia comprende diversos aspectos, tales como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, la familia de Dios, entre otros. La iglesia es maravillosa. Muchas personas quedan impresionados con esta visión, incluso varios líderes cristianos, pero en la práctica encuentran dificultades para vivirla. Participan de algunas reuniones y luego comprueban que los hermanos tienen muchos defectos. En el vivir de la iglesia tenemos la congregación con diversas personas que fueron llamadas por el Señor, fueron lavadas por la sangre de Cristo, y Él, como el buen samaritano, las introdujo en el mesón que representa la iglesia y pagó todos sus gastos. Estas personas vienen con sus heridas, manchas e imperfecciones. Es en la iglesia donde serán sanadas y ayudadas a pasar por el proceso de transformación y crecimiento de vida. Aunque en la iglesia haya una situación negativa, como la descrita en 1 a los Corintios, no se queje, haga lo que le corresponde hacer y aprenda a vivir con los hermanos. Una persona que no está edificada con otras, que vive aisladamente, puede leer la Biblia, hacer vigilias y considerarse espiritual, pero cuando es puesta a servir con otros, comienza a tener dificultades y siempre considerará que el problema lo tienen los demás hermanos. Con el tiempo, al ser iluminada por el Señor, percibirá que ella misma es el problema. De esa manera, en comunión, aprenderá el camino de buscar el crecimiento de vida. El capítulo 12 de Romanos nos introduce en la realidad de la vida de la iglesia. En el colegio y en la universidad se aprende mucha teoría, pero en el mercado laboral se exige que la teoría se convierta en práctica para atender a las demandas del mercado. Del mismo modo, la vida de la iglesia nos conduce a la práctica. En ese proceso surgirán fricciones, pero no se queje ni murmure contra los hermanos que están a su alrededor. Todos tienen problemas y defectos. A pesar de eso, estamos juntos para edificar la iglesia del Señor. El apóstol esperaba que los hermanos de la iglesia en Roma practicaran las revelaciones presentadas en los primeros 11 capítulos de la epístola a los romanos. Pablo ruega: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra misericordias es mejor traducirla por la palabra compasiones. La misericordia alcanza al afligido que no merece ayuda. La compasión es un paso más, es entender su condición miserable, produce una empatía con él. El Señor tuvo compasión de nosotros. Dios envió a su propio Hijo, se hizo hombre
y se puso en nuestro lugar. El Señor conoce nuestras dificultades, sabe lo que es la naturaleza humana. Vivamos la vida de la iglesia, no con una mirada crítica, de juicio, sino con una mirada de compasión. Pablo nos ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para vivir la realidad de la vida de la iglesia es necesario presentar el cuerpo para servir. Eso está relacionado con la práctica. Su cuerpo tiene que estar presente en los servicios y en las reuniones. Si tiene alguna dificultad en cuanto a presentarse, si se siente cansado o indispuesto para servir, tiene que ir delante del Señor. Señor, tú conoces mi situación. Quiero vivir la vida de la iglesia. Quiero presentar mi cuerpo. Señor Jesús, ayúdame a estar presente en las reuniones y en los servicios de la iglesia. Si tiene un corazón adecuado, Dios proveerá las condiciones para que sirva. Su porción es importante y necesaria para el cuerpo de Cristo. Los servicios que presentan un buen resultado son consecuencia de alguien que se pone sobre el altar y se ofrece como sacrificio vivo al Señor. Donde hay sacrificio, hay excelencia en el servicio. Por ejemplo, en las tardes de los domingos, mientras la mayoría de los hermanos está descansando o cuidando de sus asuntos personales, quien sirve a los adolescentes está coordinando el servicio para cuidarlos. La coordinación es necesaria para perfeccionar los servicios. Eso definitivamente altera la rutina, toma tiempo, exige un cambio de hábitos. No todos están dispuestos a hacerlo, pero ese es el precio que se exige para obtener un servicio santo, que agrada a Dios. Él es santo y nosotros lo servimos por medio de su vida santa en nosotros. Dejemos de lado las excusas y presentémonos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pregunta: ¿qué debe hacer usted para vivir la vida de la iglesia intensamente? Buen provecho.